Hola, Eduardo Press, Sofía Florín de Eduardo Press Consultores. Estamos hoy con Federico Bruno. Quizás una forma distinta a la mayoría de las entrevistas que nosotros estamos haciendo, estamos con un joven este, que a pesar de su juventud tiene su carrera y creo que nos va a ser interesante que nos cuente. eh, ¿Cómo pudo llegar, digamos, a pesar de su juventud, a hacer lo que hace, que ahora nos va a contar qué hace? Federico, ¿vos estás haciendo lo que pensaste cuando eras chico que querías hacer de tu vida? En lo laboral, profesional. Eduardo, Sofía, bueno, un gusto saludarlos y participar de este ciclo de entrevistas tan interesante. Y si me remito a mi infancia, creo que no sabía suficientemente qué es lo que quería hacer, pero sí tenía una idea de que iba a ser ligado a lo social. Y te lo digo de esta manera porque yo primero, cuando terminé la escuela, me anoté en una carrera técnica, se llama diseño industrial, acá en Mar del Plata. Tuve 3 años, tenía las cosas bastante al día. No me veía como un diseñador, hablaba en esos momentos, en esos recesos con mis compañeros, y mi conversación siempre se iba por otro lado, distinto al diseño, a lo que habíamos visto en esa clase. Era más vinculada a la actualidad, a lo que pasaba, si había un paro de tal o cual cuestión. Y de repente me sentí que no habitaba esa carrera, que no me veía toda una vida proyectada haciendo sillas o algo parecido, o muebles. Y me metí en periodismo sin conocer a nadie. Nunca no tenía ningún familiar, ningún amigo, no conocía. Si me decías anotarme 10 nombres de periodistas, no los tenía. Pero entré, creo que volcado a esa función que tenía desde chico, que era hacer algo más ligado a lo social, estar más en contacto con contar cosas o estar cerca de muchas personas que no conocían. ¿Cómo fue ese proceso adentro de tu cabeza, digamos, de ese pasaje de una decisión? Interesante. Mi nieta estudia diseño industrial, así que sé lo que estás hablando, Mira qué porque bien, justamente lo que quiere es diseñar sillas y muebles. Así que, qué bien. eh, mm, ¿cómo fue tu proceso mental, digamos, dentro de tu cabeza, digamos, ese pasaje, digamos, de la escuela de diseño a lo social? Sí. Sí, o sea, yo soy muy aplicado, no en el sentido de ser un nerd o de sacarme 10 en los exámenes, sino creo que es otro tipo de búsqueda la que siempre tuve conmigo. Y en un momento cuando estudiaba diseño industrial, era un apasionado por leer un montón de cosas, por ver un montón de programas, ver un montón de documentales. Y después, cuando ya quise hacer ese viraje hacia el periodismo, cambié el chip y empecé a hacer eso mismo con las cosas que estaba a punto de conocer, con el mundo que estaba a punto de explorar y conocer. Empecé a leer ¿De, de, de, de- diarios, a ver televisión, de qué edad estamos escuchar radio. hablando? Y yo tendría 18 años cuando terminé la escuela, habré hecho 3 años de diseño industrial, tendría unos 21 años, 22 O sea, años cuando hice el hará cambio a unos 15 años más o menos. periodismo donde me quedé, Unos 15 años más o más menos. o menos, sí. Sí, sí, 15 yo tengo años. más o menos unos 12 años que más o menos trabajando en Estamos medios de comunicación de forma 2025, continuada. 2025, 2010, 2012. Una época interesante del mundo se te ocurrió meterte con... Sí, sí, está bueno. Ahora, por suerte, también tengo la posibilidad de dar clases en una carrera nueva que hay en la Universidad Nacional de Mar del Plata que se llama Periodismo Digital, es una tecnicatura, Facultad de Económicas, y conversando con los alumnos. Siempre está bueno que cada era, cada época tiene discusiones que se van haciendo cada vez más interesantes. En mi caso, yo estaba con todo el debate de la ley de medios, ¿no? Entonces, Uf, para obviamente y en debatirla periodismo, o, claro. claro, poner, hundir el cuchillo, había que primero conocer la ley de medios, ¿no? Yo siempre fui muy Ahora, aplicado en ese sentido, de decir, eh, bueno, si vamos a hablar de algo, me gustaría entenderlo primero. me parece que, no sé, Sofi, si coincidís conmigo, me resulta interesante ver, pues decís, no conocía a nadie, no conocía a ningún periodista y sin embargo me metí ahí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te costó? ¿Qué fue difícil? ¿Qué fue fácil?
¿Con quién te encontraste? ¿Te ayudaron? ¿Tuviste que luchar contra? No, primero, o sea, es luchar contra, me parece que ahí es interesante porque uno cuando indaga qué periodistas lo interpelan o qué periodistas sigue, siempre son periodistas que al menos me doblan a mí en edad, yo ahora tengo 33 años. Entonces podría pensarlo de la manera de que si yo no sigo a periodistas jóvenes, si yo no escucho a periodistas jóvenes a la hora de emprender mi propio medio, mis propios contenidos, probablemente nadie me va a escuchar. O sea, eso lo había pensado, o lo he pensado muchas veces. Pero bueno, también se fue dinamizando mucho el medio. Hoy en día cualquier persona con un teléfono, con una computadora puede hacer un montón de cosas. Eso está bueno, que vale el contenido. Hace poco escuché una nota muy interesante a Mario Pergolini que decía que es una muy buena época para equivocarse, ¿no? Porque los mismos rendimientos de las redes sociales, de YouTube, de Instagram y eso, te dice cuando estás equivocado que no significa que vos tenés que cerrar ese proyecto, tenés que bajar la persiana, sino que a veces es cuestión de aplicar un cambio. Y después yo me fui sumando a medida que empecé a estudiar a proyectos que ya estaban, digamos, en marcha, radios como columnista, como coordinación de aire, producción. Pero lo que nunca hice, y un poco me arrepiento, es hacer un programa de amigos, o sea, de compañeros de facultad, de que eso mismo que habíamos hecho para una práctica o algo, desprenderlo y llevarlo a otro territorio. Me empecé a insertar en el medio con cosas que ya estaban en marcha, con gente que iba conociendo a raíz de la facultad. Los profesores fueron el primer, obviamente, impacto y el primer faro que me encontré para muchas de estas cosas. Y después también todo el tiempo como que sentía que llegaba a mi casa y que por más que la clase estuviera, los trabajos ya están, saqué las fotocopias, hice las fotocopias que tenía que hacer, había un trabajo que era más personal, ¿no? Escuché la nota que hicieron con Paco Mallorca, que no lo conocía, pero bueno, habitamos la misma ciudad y me pareció que es interesante o que lo veo muy parecido al trabajo periodístico, la idea que él le contaba del curso de guardavidas, ¿no? Que vos haces un curso, te preparás, lees un montón, conoces historias, pero a la hora de que alguien se está ahogando y tenés que zambullirte a buscarlo, vas a tener ahí todo lo que tengas en tu cabeza y todas las condiciones del clima según te puedan ayudar o sean adversas. Creo que parte de eso es la profesión, la artesanía del periodismo. Vos mencionaste que en algún momento empezaste a ser columnista. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo fue que, digamos, de alguien que no te conoce, de pronto pasás a ser un columnista Sí. de un medio? Bueno, yo empecé yendo a una radio, o sea, una persona que de repente conocía y hacía periodismo, tenían un programa de amigos en una radio comunitaria de acá de Mar del Plata llamada Residencias. Obviamente no era la radio más escuchada ni nada, pero era una radio que transmitía lo que luego fue creo que AM 750, la noche pasaba en Adolina, o sea, era un medio interesante. Y uno entra a la radio como la mayoría de historias calcadas, que es yendo a ver qué pasa, yendo a comprar una factura, yendo a comprar yerba para el A, mate, hacer- y el hecho ese de ver a una llevar radio en el café. movimiento, exactamente, sí, sí, yo quería estar ahí y ver cómo funcionaba, ¿no? Y obviamente la televisión y los medios más grandes tenían dinámicas abiertas, siempre son o sea, que invitan mucho a la gente a usar los medios, pero media hora antes de empezar el noticiero no queda nadie de los que están ahí, de las piezas que hacen de ese noticiero. O la gente se empieza a poner mucho más tensa, etcétera. Bueno, yo entré ahí a la radio como para ver de qué se trataba, para conversar. Y de repente me dijeron, ¿y vos qué te gusta? O sea, ¿cuáles son tus intereses? Y ahí se me prendió una señal de alerta que luego después la mantuve, o creo que supe cómo capitalizarla llegado el momento. Me gusta mucho la música, me gustan mucho los Es que libros. se entrecorta Bueno, un y poco, después se entrecorta un poco, Federico, puede tiene ser mucha la vida conexión. social, tiene muchos eventos. ¿Se me está entrecortando a mí? Ah, ok. Ahora Perfecto, no. voy a ver si me puedo acercar un poquito más al router. Perfecto, no sé hasta dónde me llegaron No, a no, escuchar, pero decía se que vivo en escucha, Mar del Plata, que pero es una ciudad muy pujante, me sí, interesan mucho los libros, la música. Sí, eso. sí, Perfecto. yo Bueno, entonces tengo, traté de vincularlo a eso. Y no se después, escucha, Sofi, no se te escucha.
Seguimos. ¿Me escuchás? Me callé igual, a No, ver si se me, a vos sí, Federico, la que no me voy a escucho es mover del lugar. a Sofía. Ah, ok, ok, ok. Me quedé en el lugar. Sí, sí, Perdón, está. No sé, Sofi, qué pasa con... perdón. Bueno, Federico, No, no sé, no sé hasta dónde me llegaron a escuchar, pero la idea todo. esa de la columna, yo No, no. propuse Sí, que sí, sea o música o libros, que son cosas que todavía hoy me gustan, todo sí. eso. Yo tengo entendido. Y después la radio también lo que tuvo es el móvil, que siempre está también en Ah, salís a esa la famosa historia de calle. que, no sé, un movilero se resfría, un columnista Ah, pierde el colectivo. Claro, empecé a hacer esas salidas. ahí se te La escucha. radio No, del, no. del Consejo Deliberante, concejal, saber qué preguntas hacerle. O sea, fue. ¿Se Sí, no, ahora escucha? se escucha así del concejal, qué preguntas hacerle. O sea, vos te preparás para hacer entrevistas, para salir a la calle, todo eso. Perfecto. Y decime, tenemos entendido Sí, sí, sí. Sí, que vos igualmente yo después me escuchaba, tenía la posibilidad de. de escucharte, tampoco, Perdón, se te cortó un poco y te pisé, perdón. Decime, sí, Eduardo. que tenías la posibilidad de escucharte, dijiste, y te aprobabas o te desaprobabas cuando te escuchabas lo que habías hecho. Sí, sí, obviamente que cuando yo me escuchaba sentía en esa tensión. Claro, no, no, me sentía mucho que tenía latiguillos, decía mucho con el nerviosismo de que enfrentaba cosas que las cuales nunca me había enfrentado. Capaz que si me decías, ¿estás preparado para hacerlo? Te decía, no, dame un día más. Pero la radio tenía esa dinámica donde, no sé, yo estaba en un programa viendo a ver qué onda, el programa siguiente tenía alguna falla o alguna cosa que cubrir, y bueno, yo siempre estaba dispuesto a hacerlo y así, por ejemplo, no sé, me tocó cubrir una votación de aumento de boleto colectivo, donde fue muy violenta, cerraron el recinto, yo estaba adentro, salí con gente que me daba su testimonio de la situación, y eso era como una inyección de adrenalina y de decir, bueno, ya estoy siendo periodista, por más que incluso el primer año que yo estoy estudiando esto, y me lo tengo que tomar en serio y tratar de ser cada vez más O sea, vos profesional. ya estabas ejerciendo el oficio, además de estudiar. Exactamente, sí. Y decime, tenemos No sé qué día entendido, fue, no sé cuándo fue, pero fue. fue, Fue tenemos, en algún momento. tenemos entendido que vos además estás conduciendo en la televisión de Mar del Plata un programa dedicado a los libros. Sí, eso es, o sea, en mi más inmediata actualidad, yo trabajo como periodista de un diario digital, que es uno de los más conocidos en la ciudad, se llama Ahora Mar del Plata. Incluso me quedó el nombre, no sé si se llega a ver, Federico Bruno Ahora Mar del Plata, creo que Sí. estuve cubriendo una conferencia hace poco y me quedó logueado. Y que antes era el portal de noticias del Canal 10 de Mar del Plata, que retransmite también muchas cosas de Canal 13. Y bueno, después hubo un cambio de lógica de los medios. El ex dueño del canal compró Canal 8 y se quedó con Canal 8. Entonces yo ahora formo parte de una misma familia de medios junto a Canal 8. Ahí me llegó la posibilidad de hacer un programa que yo hacía en radio. Tenía un título bastante gracioso que se llama Invasión de Brolis. Se llamó, va, ya no lo hago más, en Radio Brisas. Con ese programa lo hice unos 3 4 años. Gané un Martín Fierro Federal de Ujú. radio por ese programa de entrevistas con escritores. Lo reconfiguré al streaming, que Canal 8 tiene una célula distinta, que es el streaming, con mucha conexión con la pantalla. O sea, yo muchas notas de las que hago, luego las pasan en los noticieros o también se encargan mis compañeros del noticiero de anunciar con quién voy a estar, el día, la hora. El lunes a las 6 de la tarde, 6 a 7 hago ahí una hora de librero, que es esta evolución, digamos, del programa que yo hacía de radio en su momento, de entrevistas con escritores. Ahora lo hago por streaming, que tiene una premisa muy básica que es, leí un libro, me gustó, hablo con la persona que lo hizo. Y te resulta fácil llegar al autor? Mira, me resulta muy, muy fácil ahora,
pero me resultó muy difícil antes. Y te explico por qué. O sea, porque yo cuando empecé a hacer columnas en radio, traté de orientarla a los libros. Primero era yo dando una recomendación, un parecer sobre algo que había leído. Y luego esa columna empezó a tomar cada vez más independencia. La hice en varios programas con varias personas y como que cada vez era menos interacción, porque yo ya llegaba con una libreta desbordada de datos, de información, y una columna que pensaba, no sé, de 10 minutos, terminaba siendo de 5 por la misma dinámica de las radios, etcétera. Y bueno, después en un momento dije, se puede complementar con testimonio de la persona. Y yo ahí era un chico muy joven que hacía el trabajo de forma amateur y que de repente decía, ¿y si le mando un mensaje, no sé, por Facebook, que en ese momento era lo que estaba en boga, no sé, a Mariana Enríquez diciendo, me gustó tu libro, ¿querés salir conmigo? Y me empecé a escribir a gente que yo creía imposible que me dijera que sí, y me empezaron a decir todos que sí. E incluso, no sé, Pedro Mairal sacaba un libro. Era un libro que en su momento salía, no sé, por decirte precios de ahora, 40.000 pesos. Yo ya le había hecho notas a Pedro Mairal, ya tenía todos sus libros en mi biblioteca, salvo ese último, pero me atrevía a decirle, Pedro, leí tu último libro, ¿te puedo hacer una nota? Sí. Y cuando él me dijera sí, yo iba corriendo, compraba el libro, lo Vaya Dios. leía en menos de una semana y para ese momento llegaba con el libro leído, habiéndole dado ese anzuelo que era, si consigo la nota esta que está buenísima, me enrosco para conseguir el libro, conseguir la plata, comprar el libro, leerlo y estar listo para un momento así. Vos sabés que a nosotros nos importa mucho estas entrevistas, además de conocer gente como vos, digo, que también nos importa mucho, es que sirva de inspiración para otros, ¿no? Y voy a tomar una palabra que vos usaste que me parece que puede ser útil para otros, para los que nos están viendo, que es el atrevimiento, ¿no? Esta cosa de, porque yo te fui escuchando y la verdad que me quedaba asombrado y admirado de todo lo que hiciste, porque vos sos muy joven y realmente parece como una historia larguísima y sin embargo es en pocos años, ¿no? Y me parece a mí que vos diste la tecla cuando hablaste de atrevimiento, porque todo fue así, ¿no? Es así. Sí, sí, la verdad que es. Hay veces que uno, no sé, trabajando también en radio, yo trabajé muchos años en producción de programas periodísticos de radio, me ha pasado de hablar con gente, no sé, con ministros, con presidentes, coordinar notas exclusivas, incluso que no tenía que hacer yo, o sea, conseguir una nota con un presidente, que el director de la radio me diga, la conseguiste vos, la querés hacer vos, y que por el solo hecho de saber que a ese horario hay un compañero con un programa, decirle no, la va a hacer él porque es su programa. Eso fue muy valorado y creo que también tuve muy buenos compañeros y muy buenas recomendaciones de periodistas experimentados que me ayudaron a darme cuenta siempre que lo más importante es la nota, ¿no? O sea que por más que yo haya leído un libro, en el caso también de los libros, y esté abrumado de datos y sepa toda la historia, ya sea una novela o un libro de investigación, pensar también que quien te escucha capaz que no sabe nada del libro ni nada del autor, y el desafío ahí sería que sea interesante para quien lo leyó, quien no lo leyó, quien sabe, quien no sabe. Ahora, Trato de ponerme en vos ese lugar también. cuando entrevistás a un autor o hablas de un libro, es porque te gustó a vos. Sí, 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 exactamente. Sí, en su O, momento había puesto unas reglas más, o sea, más férreas, tipo, no voy a hacer novedades, no voy a sacar nunca un autor dos veces, que con el tiempo y la dinámica eso lo fui cambiando. Incluso ahora que estoy en Canal 8 es un tipo de público, digamos, mucho más que llega al canal de streaming porque llegó antes al canal y llegó al canal por las telenovelas, los realities. Entonces hago notas de libros que son historias de vida, siento que funcionan mucho más. Y después también en el Facebook y las redes sociales te dan algunas referencias sobre quiénes son las personas que te escuchan y es inmensamente superior la cantidad de mujeres. Como vos, hablando con gente de la editorial, vos Eduardo lo sabes bien por tu vínculo familiar, es más la cantidad en Argentina de mujeres que compran libros respecto a los hombres. Así que ah, eh, está bueno eh, saber tu por más que mi hijo segmento. esté en una editorial, no tenía idea de ese dato. Mira, yo Para tampoco.
Vos hablas de estas reglas, ¿no? Como creo que cuando uno es más joven y cuando tiene que hacer algo por primera vez se pone reglas y trata de armarse una propia estructura para su seguridad. Me parece que esto de que sean adaptables, ¿no? O irlas adaptando a lo largo del tiempo. Nosotros trabajamos con empresas familiares y también conocemos las reglas o esos mandamientos, ¿no? Que justamente creemos, no sé qué te parece a vos, o por lo menos lo que has vivido en tu historia, que justamente para progresar y para mantenerse en el camino, esas reglas se tienen que ir flexibilizando, digamos, y que justamente la pérdida de reglas no es la pérdida de estructura. ¿En qué momento vos dijiste, che, me parece que estas reglas ya no van más? Y ¿Hubo obviamente, algún momento? está como decís, Sofi, yo por ejemplo me había propuesto no entrevistar dos veces a un mismo autor y de repente había hecho una entrevista con alguien que salió genial. Ese autor venía a presentar un libro en Mar del Plata y no iba yo a perderme la posibilidad esa de decirle, repetimos esta nota, podés venir a la radio, nos encontramos en un café y grabamos algo. Obviamente como la misma dinámica de la realidad me ayudó a pensar en que si era bueno para el programa o si era bueno para lo que yo hacía, porque yo me iba a privar de hacerlo, que hacía, no sé, 2 meses había anunciado que nunca lo iba a hacer. Pero bueno, así es. Cuanto más plástico creo que sos vos en tu profesión o reparás siempre, o reparás, mejor dicho, en el resultado, o en cómo lo van a tomar los demás o puede hacer crecer tu producto, creo que está bueno. Y después también conectando con lo que decía Edu del atrevimiento, me gusta mucho un cantante de llama Bob Dylan, que hay un documental que hizo Martin Scorsese hace unos años, no es este último que salió en la película ni el documental de Netflix, sino uno anterior, que en un momento él se encuentra con un cantante folk y le da una recomendación que le dice, recuerda vos, sin miedo, sin envidia y sin maldad. Creo que eso lo tomo como un lema también para decirme cuando me encuentro ante una nota que yo digo, está a la altura de hacerla o un cambio de dinámica de programa, como fue el salto de la radio al streaming, aún habiendo ganado un premio, o sea, como que fue renunciar a muchas cosas y ver que seguramente si vos le pones toda tu energía y eso, seguramente las cosas van a salir bien. Y cuanto mejor te adaptes a esos cambios, mejor va a irse para todo, ¿no? Hace poco leí una frase que no sé de quién, pero la hice mía, que es, el Mm, sí aparece cuando el miedo al no desaparece. mm. Y me Muy parece bueno. que tiene que ver con lo que vos estás contando. Eh, la verdad que, insisto, me repito a mí mismo, ¿no? Digamos, te estoy escuchando con mucha asombro y admiración por todo lo que hiciste, ¿no? Y coincidimos, yo estaba, cuando recién dijiste, juntaste el atrevimiento con la flexibilidad, estaba pensando eso, ¿no? De transmitir este mensaje, ¿no? Hace falta atrevimiento, hace falta flexibilidad, mente abierta, ¿no? No importa lo que yo pensé ayer, esto es hoy y vamos, y nos vamos, nos tiramos a la pileta hoy. Sería así, ¿no? Sí, sí, claro. Y después también uno creo que se mantiene activo en lo que hace, en estas conversaciones, que como a mí me gusta concebir una charla, que a veces es una entrevista de profundidad con un personaje que, no sé, que podría dar una charla cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar, y a veces me toca hacer entrevistas, no sé, con un pedido solidario, alguien que perdió todo en un incendio. Eso es lo que tiene de único este trabajo de periodismo que hace que todos los días sean distintos y sean igual de apasionantes. Y creo que la entrevista o el hecho de escuchar, estar presente en un lugar, ver qué te dijeron, no hacerle 3 veces la misma pregunta, no dejar de prestar atención. Creo que el entrenamiento que yo mantengo es escuchando entrevistas. O sea, me gusta mucho el contenido que ustedes hacen, escucho muchas entrevistas porque sé que así van a hacerme a mí mejor entrevistador. O sea, no Vos hay, no sabés hay otra que, fórmula. Federico, habitualmente nosotros entrevistamos Sí. gente de más edad que vos y le preguntamos cómo, cómo eras hace 30 años. A vos te pregunto, ¿cómo te imaginás a vos mismo dentro de 30 años? Ah, bueno, me imagino eh, pudiendo dar una mano como mucha gente me la dio a mí. O sea, me encontré con muchos periodistas
me dieron muchos consejos para moverme en la calle, para qué preguntar, qué no preguntar, para alentarme a seguir de una manera. Y me gustaría también, ya sea por las clases de periodismo, por la gente que uno se encuentra en el camino, que lo ve con cosas que le hacen acordar a uno cuando empezó. Y nada, me gustaría ser ese tipo de periodista, ¿no? El periodista que está siempre dispuesto a dar una mano a otro colega. A alguien como vos sos ahora. Sí, Sería, sí, sí, sería. como me lo dieron a mí, yo siempre estoy muy agradecido porque uno pregunta cosas como, no sé, me voy a encontrar con, justo hoy empieza un evento empresarial muy importante en la ciudad, donde van todos funcionarios, gente de muchas empresas, y uno siempre tiene que estar listo como con la pregunta a mano para la persona adecuada y para el momento adecuado. O sea, hoy, no sé, si me cruzo un economista, no podría no preguntarle por, no sé, negociaciones de Estados Unidos, cuánto va a estar el dólar en diciembre. ¿Qué va a pasar Y con eso el dólar? también, ¿Qué va a pasar con el dólar? claro. Es la pregunta, sí. Y después también hasta cosas más elementales. A veces Mar del Plata, vuelvo a insistir que es una ciudad donde pasan muchas cosas y a veces te ofrecen trabajos medios nacionales, que también me ha tocado trabajar en varios, y a veces te dicen, bueno, decime cuánto cobrás una nota, una salida, y vos a eso siempre tenés siempre una persona que ya lo hace asiduamente, a quien preguntarle. O sea, como que hasta eso, a esas preguntas también te las resuelven. Igual también me quedó también una idea sobrevolando desde cuando empezamos la charla, que es que yo desde chiquito era muy lector. Eso también combina el periodismo, la curiosidad y esta locura de proyectos sobre libros. Pero me acuerdo que una vez estaba en la casa de mis abuelos, yo tenía una biblioteca, yo ya había leído todos los libros de la biblioteca y me quedaban solamente dos diarios viejos que los tendrían para, no sé, para envolver un vaso roto, para hacer un asado. Y me puse a leer ese diario y me causaba impacto como era desde un chiste, una columna de opinión, yo tendría, no sé, 10 años, una columna de opinión, un informe sobre algo, y me causó mucha fascinación tener el diario en mis manos, enorme, para un nene, y con la luz tenue de todos dormidos, yo estar leyendo un diario, andar a saber sobre qué cuestiones, pero maravillado sobre qué personas o cómo se organizarían para escribir eso de esa manera que hoy en día es parte del trabajo que hago todos los días. Ajá, mira vos, mira vos. Wow. Bueno, Hay una pregunta que yo suelo hacer que un poco funciona por ahí como un resumen de lo que venimos hablando o apuntalar ciertas cuestiones, porque se desprende un poco de lo que ya dijimos, pero esta pregunta es, si tuvieses que dar, digamos, tres habilidades importantísimas que fueron importantes para vos para llegar hoy donde estás, ¿no? Y es difícil elegir solo tres, pero bueno, tres. ¿Cuáles serían para vos? Entre corto gusto, tres habilidades, ¿me dijiste? Tres habilidades que para vos fueron fundamentales para llegar hoy donde estás. Eh, Creo que es la curiosidad es el número uno. O sea, la curiosidad es ver, meterte en una página, que esa página te lleve a otra página, estar todo el tiempo escuchando gente. Mi caso es por YouTube, o sea, yo no escucho radio, ya no veo tele por YouTube. Mi algoritmo creo que sé que la persona que mejor me conoce o quien mejor me conoce, y después de algo que me interesa, probablemente me pegue otra cosa que me interesa mucho. Después también leo muchos newsletters, creo que hay una muy buena producción de contenidos así súper direccionados y, o sea, ser curioso, escuchar muchos contenidos de gente que hace cosas copadas, podcasts, newsletters, radio, tele, todo lo convencional. Y después lo último, que no sé si es como una habilidad, pero es algo que yo trato de cultivar siempre, es tener una buena agenda y una buena biblioteca. O sea, que todo el tiempo esté de forma dinámica, actualizándose. Eh, ya sea de personas, no sé, nombrar a Bob Dylan, me encantaría tener el teléfono suyo y mandarle un WhatsApp que probablemente nunca me responda, pero no lo, lo- sabés, no sabés. ojalá, bueno, ojalá fuera. Pero después el hecho de la agenda, yo siempre pongo el ejemplo, no sé, el día que se dispara el precio del tomate y vos le haces una nota a un verdulero o a un productor que te lo pudo explicar muy bien,
sería un pecado no pedirle a esa persona su teléfono, de esa persona que te brindó tu tiempo, que te explicó de buena forma. A eso yo me refiero con la agenda, ¿no? Después también de colegas, Mar del Plata es, Mar del Plata, Argentina es muy, es un país muy grande, o sea, en cuanto a la diversidad productiva, en cuanto a los colegas. Deseo mucho, otro deseo mío para el futuro es conocer más el país, conocer más colegas y bueno, y estar siempre en contacto con ellos porque seguramente me hagan generar mejores contenidos y por qué no también trabajar con ellos. Me parece que está bueno, no veo mucho eso en los medios hoy de esa interconexión de lugares o de problemáticas donde, no sé, los de San Juan escriben de San Juan, los de Misiones de Claro. Misiones, Ahí los tenés, de Buenos ahí Aires, Buenos tenés Aires. ahí tenés un objetivo para vos. Sí, Tenemos que ir cerrando, Federico. La verdad la que, pasé bárbaro, gracias por la invitación. no, No, además, gracias a vos por tu tiempo y bueno, por toda tu información y tu predisposición. muy interesante, Gracias. por lo menos a mí me resultó sumamente interesante. Y como vos mismo lo decís, para vos, para nosotros, también es una muy linda experiencia estas entrevistas porque vamos conociendo gente muy interesante, como es tu caso, ¿no? Y seguimos en este camino. Yo te lo digo desde mi experiencia, yo te doblo en edad y me parece fantástico lo que vos te proponés. Yo siento que estoy también en ese camino, ¿no? Digamos, la búsqueda permanente, la curiosidad y la de conocer gente, ¿no? Eso es, te genera, te hace más sabio, digamos, el conocer gente, ¿no? Uno aprende, bueno, los que queremos aprender, ¿no? Digamos, vamos aprendiendo. Federico, un gusto enorme. Muchísimas gracias por tu participación, por haber colaborado con nosotros en este ciclo. Te vamos a avisar cuando lo publicamos en nuestras redes. Voy a terminar la grabación, creo.